Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues cómo estará esta oposición moralmente derrotada que ya el día de mañana pues se va a declarar ya todo este tema, es asunto de los plurinominales, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para Morena y sus aliados, y ahora sale Pedro Infeliz o Pedro Ferriz de Con, ya exhibido por el propio Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, en la mañanera durante 2 días consecutivos. Y pues hasta su hijo se le revela a Pedro Ferriz, que dice que ya encontraron el algoritmo de cómo cambiaron los resultados en las pasadas elecciones del 2 de junio, donde ganó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta su hijo Pedro Ferriz Hijar se le va en su contra, mis estimados pregoneros. Yo no puedo apoyar esta aberración periodística donde, según Pedro Ferriz de Con, mis estimados pregoneros, su propio padre, junto a un grupo de ciudadanos y especialistas tecnológicos y no sé qué tanta cosa más, pues ya de acuerdo a las actas que la misma gente con fotografías, con imágenes les enviaron a través de las redes sociales, empezaron a hacer todo este cálculo manual y encontraron un algoritmo que utilizó el mismo INE, validado por la presidenta del propio INE, Guadalupe Tadei, mis estimados pregoneros, todo por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en las pasadas elecciones. Quiero tocar un tema que es complicado para mí, pero de todos modos creo que es mi responsabilidad como un profesional, porque antes que todo tengo que ser profesional con lo que digo. El día de hoy, en la conferencia mañanera, el presidente de la República hizo alusión a mi padre, Pedro Ferriz de Con, quien en últimos días ha estado intentando sacar las pruebas, a decir de él, de que Claudia Sheinbaum perdió las elecciones. Y a decir de lo que he escuchado de sus contribuciones, habla de la presencia de un algoritmo que ya descubrieron. Solo quiero informarles con mucho entusiasmo que el grupo de ciudadanos que estamos contando las actas y otro equipo de expertos tecnológicos hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xóchitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xóchitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Creo que es mi labor como profesional el dar mi opinión respetuosa. Y para mí es un tema complicado porque el que la vierte es mi papá, al que quiero y respeto. Eso quiero que lo sepan. Ahora, yo no puedo acompañar a mi padre en esta idea. Ustedes saben que a lo largo de mi carrera profesional siempre he tratado de ser profundamente objetivo. Y esto me parece un tanto descabellado. Creo que no hay fundamentos, creo que no hay una explicación clara, creo que sus procedimientos para llegar a sus conclusiones no son los correctos. Creo que el Tribunal Superior de Justicia de nuestro país ya calificó la elección
y la calificó a favor de Claudia Sheinbaum, creo que el resultado es irreversible y me parece un despropósito el seguir alimentando este fuego. Tenemos que ser responsables. Usted sabe que yo hablo sin pelos en la lengua. Usted sabe que yo digo las cosas tal y como las pienso y como las veo. Y en esta ocasión me apena no poder acompañar a mi padre en esta teoría. Desde aquí le mando mi cariño, como siempre. Creo que él entenderá mi posición como profesional, porque así me lo enseñó él, a tener un pensamiento propio y hacerlo saber. Y también estuvo de invitado en el programa de Carlos Alarraqui el día de hoy. Y escuchen nada más, mis estimados pregoneros, cómo le dan vuelo a que se expresa, que diga las tonterías y media luego de que el presidente lo volvió a exhibir el día de hoy en la mañanera. Escuchen cómo Javier Lozano le refuta y le dice: yo estoy muy callado porque simple y sencillamente no tengo las pruebas que dice Pedro Ferriz para anular estas elecciones, para decir que los votos eran para Xóchitl Gálvez y que Xóchitl ganó esta elección. Al final de cuentas, la última instancia para validar esta elección fue el Tribunal Electoral, y ustedes lo quieren llevar a la Suprema Corte de Justicia, que no tiene esta atribución. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Tanto Javier Lozano como también su propio hijo se le fueron en su contra y pues dejaron en ridículo a Pedro Ferriz de Con. Primero es el impacto de pegar con 32 puntos porcentuales la diferencia entre la primera y la segunda, que a todos nos como si hubiéramos chocado de frente en contra de una pared, ¿no? O sea, nos quedamos, ¿cómo? O sea, y entonces viene la negación. ¿Cómo es posible que se dé una cosa así? Pero después pasas por el proceso de la negación, el coraje, hasta que llegas a la aceptación. Y llegamos a aceptar que el 2 de junio, pues hubo un premio, en lugar de un castigo que habíamos pronosticado 15 días antes, hubo un premio para el buen desempeño de López Obrador durante su sexenio. Sí. Entonces, como premio, le dan 61% de votos a Claudia Sheinbaum con respecto de Xóchitl Gálvez. Y entonces, nuestra reacción como sociedad, que la vivimos, Betty, la vivimos en diferentes plazas, las vivimos, tú hasta en el extranjero las viviste, de esa efervescencia de la sociedad mexicana, eso no tuvo efecto. Entonces, si quieren les cuento tantito. Nos empezamos a reorganizar, nos costó pues como un mes de tratar de el aftershock. Y entonces empezamos a juntarnos grupos de ciudadanos, dentro de ellos había técnicos cibernéticos, o sea, en tecnologías de sistemas, abogados encabezados por Guillermo Hamdan, que claro, ha hecho una labor, Guillermo, una labor extraordinaria, con expertos electorales, auditables, y empezamos a ver qué es lo que estaba pasando. Y lo primero que hicimos como primera actitud fue empezar otra vez a juntar las actas de las elecciones, el conteo de actas. Hicimos un espacio en Yahoo, duró 2 días, nos llegaron como 5,000 actas y nos lo hackearon y nos lo tiran. Entonces sacamos 10 espacios cibernéticos en Suiza, el conteo actas 1@proton.me hasta el conteo actas 10@proton.me, y empezamos a captar actas. ¿De dónde? De la gente que mandaba. Ya. O sea, empezamos a difundir los espacios, conteo actas @proton.me hasta el 10, y empezamos a recibir actas. Incluso por ahí hubo un panista que nos dio una muy buena cantidad de actas que tenía y que el PAN no las había dado a conocer. Empezamos a juntarlas todas y empezamos a juntar un equipo, que ahorita son como 200 personas, que están contando las actas. La tendencia que llevamos hasta ahora en este momento es 58%, manual, 58% Xóchitl Gálvez, 27%. O sea, al revés. Claudia Sheinbaum, 27% Claudia Sheinbaum. Y de ahí empezamos con los técnicos cibernéticos, empezamos a aplicar un algoritmo. No es algoritmo, presidente, no es algoritmo. ¿Usted sabe por qué se llama algoritmo? Porque hubo un matemático en el periodo otomano
que se Pero llamaba... explícale que es el periodo otomano. Es que también tú partes de la base que este cabrón tiene mínimamente Mohamed algo de... al-Jarisma. Y de ahí viene el algoritmo, pero no le vas a entender nada. Ni en esta, ni en las siguientes 15 vidas. Ni en la otra Infeliz, vida. Desgraciado. Oye, tenemos, por cierto, si quieren, te ha mentado la madre el presidente varias veces, pero hoy te la volvió a mentar. Pones otra vez porque a lo mejor ayer no lo vieron, porque es estelar, es un momento estelar. O sea, esto ayuda mucho. Es que luego acarrean o movilizan personas que creen esto. Mira el señor Ferriz, Solo ¿no? quiero informarles con mucho entusiasmo que el grupo de ciudadanos que estamos contando las actas y otro equipo de expertos tecnológicos hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xóchitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xóchitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Y para el gobierno decirles, ya somos un equipo muy grande, de una o de otra manera, esto se va a saber. No tengan la menor duda, estamos listos para lo que sea. Bueno, este es un comunicador que antes tenía mucha fama, pero no solo fama, era de los más escuchados en el país, sobre todo en clases medias. Yo creo que más que Ciro ahora, o ¿quiénes están en la mañana de los? Pues Ciro, Azucena. Sí, más era, y tenía de colaboradores a Carmen Aristegui y a Javier Solórzano. Sí, pero claro, aquí en la ciudad el más escuchado en ese entonces era Gutiérrez Vigo, pero a nivel nacional este señor. Entonces, imagínense todo lo que hemos padecido. Debemos de celebrar de que se está dando pues una transformación, un cambio, porque si ellos eran los líderes de opinión. Presidente, por lo general cuando aludes a alguien, pues viene la respuesta para tratar de defender la postura de uno. No la voy a defender porque no vale la pena. O sea, contigo no vale la pena. Lo que sí vale la pena es que, por lo que está diciéndote el subconsciente, llevas 3 días aludiéndome. Y esto quiere decir que, aunque no sabes lo que es un algoritmo, de todas maneras sabes lo que mandaste a hacer. Y ahí está Epigmenio Ibarra, no te hagas pendejo. Ahí está Mario Delgado, no te hagas pendejo. Ahí estás tú, ahí está Claudia Sheinbaum, y ahí está Guadalupe Tadei. Porque sabes que esto no se pudo haber hecho sin el contubernio de Guadalupe. Y Guadalupe, por eso tuvo encargadurías en el Instituto Nacional Electoral y no pudo nombrar a nadie de manera definitiva, porque los pusiste como encargados para que hicieran todo el esquema, que te ayudaran técnicos venezolanos y cubanos que empezaron a llegar a México desde el año anterior, desde el año pasado, y que nosotros de idiotas pensamos que iba a haber un juego limpio, y tú hiciste la aplicación de todo este proceso para cambiar las actas, y curiosamente estamos teniendo hoy manualmente un resultado que es exactamente el opuesto del que diste a conocer a través de tu empleada Guadalupe Tadei.
no lleva 61%, hasta donde llevamos lleva 58% Xóchitl Gálvez. Y la señora que tú representas lleva el 27%. Y te voy a decir otra cosa, Andrés Manuel. Todos los resultados de los gobiernos estatales, en los que no nos podíamos explicar, por ejemplo, que la señora Nal le hubiera ganado en Veracruz. Y por esa diferencia. Por esas diferencias, o que hubiera perdido aquí Tabuada, la capital de la República Mexicana, cuando en las intermedias 9 alcaldías fueron ganadas por la oposición, y de repente todo se trastocó. ¿Sabes dónde hiciste el primer intento para después aplicar el algoritmo en el 2 de junio? En las elecciones del Estado de México. Ya lo vimos. Entonces, todo esto, que es auditable, lo vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un argumento de una función ilegal de la máxima instancia electoral que hay en nuestro país, que es el Tribunal Electoral, que tú dominas. Entonces, si todavía hay Suprema Corte de Justicia para entonces, vamos a pedirle a la Suprema Corte que con sus técnicos y con sus expertos cibernéticos hagan la aplicación del algoritmo de Benford, y van a llegar a la misma conclusión de lo que... Si no no te lo hay- voy a explicar, se llaman los primeros dígitos. Es un serial matemático, que es un algoritmo de los primeros dígitos, del 1 al 9. No vas a entender ni madres. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que dentro de los conteos que ha habido en las diferentes casillas, se ve una alteración de la media aritmética, de cómo va como tendencia la elección, y tú la trastocas y la volteas. Eso fue lo que hiciste. Ahora, que yo lo diga no tiene ningún valor. Que lo digan el equipo de ciudadanos que lo estamos haciendo no tiene ningún valor. Lo tendrá cuando se lo presentemos a la Suprema y la Suprema lo certifique. Y en ese momento se podrá decir lo que hemos venido insistiendo. Olvídate de la sobrerepresentación, vámonos hasta el principio. Las elecciones del 2 de junio del 2024 fueron de principio a fin un fraude electoral del tamaño de México. Eso te lo digo para que a lo mejor mañana y los días subsecuentes sigas hablando de mi relativa fama, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, y lo único que te falta es pedir una investigación a ver cuánto gano, que te vas a espantar. ¿Va? Muy bien, Pedro. Y si no, vayan a la OEA. Si ya no hay Suprema Corte de Justicia, No. a la OEA y enseñarla. O sea, se tiene que seguir denunciando. Por supuesto. Eso me queda claro. Por supuesto. Ahora, y fíjate que la historia nos dice que si así las cosas, si así fueron las cosas, como dices, Pedro, de que se invirtieron los resultados para favorecer a Claudia Sheinbaum, esta no es la única vez que ocurre ese fenómeno. Cuenta la historia que en las elecciones de 1940, cuando contendió el general Almazán contra Manuel Ávila Camacho, ocurrió exactamente eso para impedir el triunfo de Almazán. Así es que Uno de los integrantes del equipo que estamos haciendo esto estuvo en la caída del sistema en el 88. Llegó a la misma conclusión. O sea, el sistema no se cayó, se silenció para después hacer la aplicación en otro tiempo. No había la versatilidad de las computadoras como ahora. Se hicieron los cambios y ganó Carlos Salinas de Gortari. La elección del 88 la ganó Cuauhtémoc Cárdenas. ahora fíjate qué regresión estamos viviendo, presenciando en términos de la confianza en los órganos electorales. Porque el México había ganado mucha fortaleza en confianza en sus organismos, en un INE, ¿no? Que fue Sí, construido precisamente para dar certeza al voto ciudadano. Y de pronto, con esto, pues viene una regresión impresionante. Es decir, ahora nuevamente nos encontramos ante órganos electorales no confiables por parte de la ciudadanía, porque pueden hacer maniobras como las que tú dices, o simple y sencillamente construir sobre representaciones ilegales, inconstitucionales, artificiales, como las que están decidiendo en este momento los consejeros electorales. Entonces es una regresión. Y fíjate, ¿qué tipo de elecciones podemos tener en el 2027? O en el 2030, o en las siguientes. Es decir, ¿en qué túnel nos estamos metiendo y cuánto tiempo nos va a tocar salir de aquí si no tenemos hoy, en este momento, una actitud fija y firme? Miren, probablemente, o sea, Claudia Sheinbaum legalmente es presidente de la República, pero es ilegítima. O sea, es legal, pero es ilegítima. Y yo creo que aquí Javier sabe más de esto que yo. Pero la autoridad que pueda tener ella como presidente, por lo menos hoy podemos poner el presidente de que tendrá que ser cuestionada, porque esa mujer no llegó a la Te están presidencia. recomendando Gabriela Ruiz que
por piedad lo presenten todo al Congreso de Estados Unidos. ¿Pero por qué Estados Unidos? No sé, Miren, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía. Todavía. Quiero pensar que Hasta el 25 están. que tenemos tiempo. Porque a pesar de que salga la reforma, Sí. se van el 25. El 25 de... Antes de, En el 2025. antes de junio. En junio, sí. El 1 de junio son las Mayo, elecciones. exactamente. Antes de junio. Digo, está padre que pensemos en otros países y incluso pues el endorsement que se llama, ¿no? El apoyo de otros países a lo que pasó en Venezuela fue muy importante para la oposición en Venezuela. En el caso de México no pudo haber una reacción ni de Washington, ni de Francia, ni de ningún país, pues porque Xochitl dijo, pues sí, gana, y ya se acabó. Pero ahora que estamos presentando esto, nuestro primer pensamiento es que este asunto debe de ser resuelto en México, por nosotros. Y tenemos una instancia superior de justicia que todavía podemos pensar y podemos sentir que es autónoma. Tan lo es que hoy está en paro para reaccionar en contra del poder apabullante del presidente de la República. Si lo llevamos a esa instancia, si Norma Piña y los ministros, que sé que son gente sensata, reciben la evidencia... Ocho. Sí, bueno, hay un par de... No, 11. Son 11, 3 ¿Quién? no. O sea, Loreta, Yasmín, Lenia Lenia. y... Ya, de esos 3 no son de la Suprema Corte de Justicia. Son de la Suprema Corte de Andrés. Oye, pero sí quiero hacer una aclaración. Para efectos jurídicos, la última palabra la tiene el Tribunal Electoral. Pero si el Tribunal Electoral ya no es confiable y demuestras que hizo un fraude, o sea, que que tomó decisiones en función de un fraude, entonces podríamos subir a la Suprema Corte y sentar jurisprudencia. O sea, ¿es confiable el tribunal? Elecciones. Va a seguir ella de presidenta. Si logras demostrar que el tribunal no actuó legalmente, o sea, bajo datos que no son leales a la verdad, ¿qué podemos argumentar? Sí, pero no. O sea, de una vez lo que te quiero decir es para que no se generen falsas expectativas, es que la Corte no tendría ninguna atribución para conocer esto. ¿Podría analizar el caso? No, porque en materia electoral la última palabra la tiene el Tribunal Electoral. ¿Podemos pedir un amparo? Bueno, pero un amparo contra qué? Contra el falseamiento de datos en las elecciones. Te tienes que ir por un tema de derechos humanos y quizás agotar esa instancia como de derechos humanos, más que un asunto electoral, y agotado eso sin que te atiendan, porque pues no existe aquí. ¿Qué? Te vas a tener que ir a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, tendríamos que salir a tribunales internacionales. Bien. Sí, va a ser presidente ella. No, eso no hay- sí. no hay ni discusión. Eso sí, pero lo que tenemos que apelar aquí nosotros en México, puede ser presidente, Claudia, está bien, va a ser presidente, pero no va a ser una presidente legítima. Exacto, es lo que hay que Para el demostrar. país. Mira, yo creo que, independientemente del destino que pueda tener en lo jurídico este planteamiento que haces, querido Pedro, pero me parece que va a ser muy importante en la medida en que se vaya demostrando que efectivamente ocurrió eso, esta inversión de resultados va a ser muy importante para la narrativa política futura. Porque efectivamente habrá que recordarle constantemente a la futura presidenta de la República que tiene más responsabilidades que nadie precisamente por esa falta de legitimidad y por esa duda de que haya ganado legalmente. Aparte, por supuesto, de la terrible inequidad que eso está abiertamente demostrada de que fue el proceso electoral más inequitativo en todos los tiempos. Y veo que algunos dicen, ¿por qué tan callados los han? Bueno, porque yo no tengo elementos para pronunciarme como los tiene Pedro. O sea, yo no tengo un solo elemento para decir si hubo esto, si pasó esto, si hubo esta... No tengo, y por tanto me parecería a mí irresponsable hacer una afirmación de esa naturaleza sin tener las pruebas en la mano. Ok. Segundo, lo que me llama mucho la atención es que con independencia de que si te mandaron o no, pues que si el acta o que si una cosa, ¿verdad? Hubo cómputo distrital en cada uno de los distritos de este país, de los distritos electorales de este país, con representantes de todos los partidos políticos, donde se contaron todas las actas, donde se abrieron miles de paquetes, y el resultado está ahí. ¿Qué pasó con esas actas o con esos, que están firmadas además por los representantes de los partidos y por los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla, ¿no? ¿Cómo explicar entonces ese cómputo oficial que se hizo para declarar el miércoles? No en el PREP, no en el conteo rápido, no en la encuesta de salida, sino en el cómputo distrital que luego llevó a una calificación de la elección hasta declararla presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Yo lo que te digo es que si el PAN
y el PRI verdaderamente estuvieron ahí y certificaron lo que ahí pasó, ahí debieron de haberse dado cuenta de lo que estoy diciendo hoy. Y a mí me llama profundamente la atención ese silencio y esa ausencia. Y que lo primero de lo que nos encontramos cuando hablamos del PRI o del PAN es que la siguiente noticia es que Alito quiere ser presidente otra vez y busca una reelección, y Marco Cortés lo único que está buscando es acomodarse. Aquí tuviste una discusión con él cuando te dijo, bueno, si voy a ser senador, pues soy el presidente del PAN. Cómo les encanta hacer el ridículo a nivel nacional, mis estimados pregoneros, y hasta esos mismos miembros de Atypical TV como Javier Lozano, pues lo dejaron en ridículo. Ya la última instancia fue el Tribunal Electoral, no tiene nada que hacer a la Corte, y hay algunos de estos mismos seguidores que le recomiendan llevar esto al Congreso de los Estados Unidos. Hágame el bendito favor, mis estimados amigas y amigos pregoneros, o el propio Carlos Alarraqui mencionándolo, tienen que llevar a presentar esto ante la OEA. Pero bueno, así como dicen los mexicanos, los ciudadanos, Pedro Ferriz, matemáticos mexicanos descubrieron el fraude sistemático en la elección presidencial, detectaron el algoritmo que utilizaron y descubrimos que todas las boletas electorales que tenían una X marcada era porque querían votar por Xóchitl. Ya basta. Así acaban a Pedro Ferriz a través de las redes sociales, mis estimados pregoneros. Pues sí, así sí tiene razón. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Compartan la información. Saludos a todos los que se unieron a esta video información. Nos vemos a la siguiente. Que sigan pasando un excelente día. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.